Miércoles 19 de marzo de 2025. Qué placer enorme saludarle. Gracias por estar con nosotros y continuar con nuestra programación en la cual siempre les damos a ustedes las mejores coberturas periodísticas y los mejores análisis de temas importantes del país. Un abrazo desde nuestros estudios centrales a todos los salvadoreños por el mundo que están desde luego siempre en sintonía, no solo de nuestro programa, sino que también de toda nuestra programación y de todas nuestras plataformas digitales. Así que de ya un abrazo muy especial para todos los salvadoreños en el mundo. Este día vamos a iniciar nuestra primera parte hablando precisamente cómo la Conferencia Episcopal de El Salvador entregó el día de ayer a la Asamblea Legislativa un pliego de firmas que oscilan alrededor de las 150,000 para reiterar su petición de derogar la Ley General de Minería Metálica en nuestro país, que por cierto fue aprobada en diciembre de 2024. Un tema muy importante que vamos a analizarlo desde la perspectiva con nuestro invitado. Yo le invito a usted a que me acompañe. Históricamente, la Iglesia Católica ha jugado un papel fundamental en la sociedad. En El Salvador, según encuestas de opinión pública, el 90% de la población se considera religiosa. Recientemente, líderes de la Iglesia Católica y ambientalistas han cobrado relevancia tras la entrega de 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa, con las que buscan la derogación de la ley de prohibición de la minería metálica. La petición busca evitar que el país reactive la explotación minera, argumentando que provocaría daños irreversibles al agua y al ecosistema. No nos mueve, como hemos dicho, ningún otro interés, ni de carácter político, ni de carácter económico, sino solamente el bien del pueblo, que es el bien de todos, porque al final un evento como este, la explotación minera, nos va a afectar a todos si se lleva a cabo. Mientras tanto, en el ámbito internacional, la salud del Papa Francisco sigue generando preocupación. En los últimos meses, el pontífice ha cancelado varios compromisos debido a problemas respiratorios y el Vaticano ha confirmado que padece una bronquitis crónica que afecta su capacidad para hablar y movilizarse. A pesar de ello, el Papa ha mantenido su agenda en la medida de lo posible, incluyendo su llamado constante a la paz en los conflictos internacionales y su defensa de los migrantes y los más vulnerables. Para analizar estos y otros temas, no se pierda esta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por poner en perspectiva también parte de la temática que vamos a sostener esta mañana con nuestro invitado. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta primera parte al padre Edwin Baños, sacerdote y comunicador. Bienvenido, gracias padre por acompañarnos. Qué gusto tenerlo. Muchísimas gracias. Buenos días Ernesto y buenos días a quienes ya están con nosotros, pendientes de este programa. Mi presencia aquí es para seguir haciendo eco de este día muy importante en el que los obispos se presentan a la ventanilla de la Asamblea Legislativa para la presentación de estas 150,000 firmas. A la orden. Gracias. ¿Es estas firmas de alguna manera la expresión propia de la voluntad de un pueblo, como en su momento sostiene el comunicado de la Conferencia Episcopal? Sí, primero hacer una aclaración. A todas las parroquias nos llegó una hoja para esta recolección de firmas que decía de presentar a la Sala de la Constitucionalidad, pedir la inconstitucionalidad de esta ley que se había aprobado. En diciembre, sí. Entonces muchos hermanos firmaron, una gran cantidad, ese número sí no lo tenemos exacto, y en un segundo momento llegó esta hoja de la Conferencia Episcopal para pedir firmas y presentarla a la Asamblea Legislativa. Y ahí quiero hacer una diferencia de estas hojas porque es muy importante. En la primera pedían nombre, fecha y firma. Y en la segunda, los obispos nos estaban pidiendo nombre, DUI y firma. Entonces es muy indicativo porque en las parroquias nosotros nos encontramos que ya con el hecho de poner el número de DUI hubo
en algún momento pues una reserva, ¿no? Y algunos manifestaron pues que se iban a abstener en este momento. Por eso las palabras del arzobispo de decir presentamos 150,000 firmas de hombres y mujeres católicos y de buena voluntad, porque también es verdad que hermanos evangélicos se apersonaron, por ejemplo, a la oficina parroquial allá en Parroquia Señor de Ostúa, y también con algunos hermanos que se llevaron las hojas, ellos participaron con las firmas. Es un dato muy importante. Ok, interesante. ¿Por qué el cambio o los dos énfasis, Sala de lo Constitucional y en este caso Asamblea Legislativa? Sí, supe que quien estaba pidiendo las primeras firmas era Cristosal, y las segundas es la Conferencia Episcopal. La válida es esta, la de la Conferencia Episcopal. Bueno, válidas las dos. Lo único que una para una dependencia y la otra para la Asamblea Legislativa. Pero que no es abanderada directamente por la Iglesia, sino por Cristosal, como lo dice. Esta es la de la Iglesia. Esta es la nuestra. Se hablaba de 1 millón de firmas. ¿No se lograron? Sí, ¿O esa era la meta? A ese dato es el que quería llegar, porque es que hubo ese distractivo, ¿no? Porque hay voces ahí que dicen, bueno, ¿a dónde está toda la, digamos, como la especie de la intención o la algarabía de decir que vamos a recoger 1 millón de firmas y no se lograron, sino que 150,000? Sí, 150,000, perdón. Por eso hice referencia a ese distractor que hubo. Y en un segundo momento, en una segunda campaña, porque no sabemos, y el arzobispo lo ha dicho muy claro, no me puedo adelantar a los hechos, a ver qué procede. Y en este sentido, esperamos la respuesta positiva de la Asamblea Legislativa, que tome en cuenta estas firmas. Y lo que pedimos es eso, con toda claridad y con mucha sencillez, la derogación de la ley de la minería metálica. Hay una especie de, digamos, de intención en esta solicitud de hacer valer el sentimiento propio de la población por su inconformidad a la ley. La Iglesia Católica sí también, a través de esta, digamos, petición y de lo que ha venido sosteniendo, está definitivamente en contra de esta ley. Sí, es que el hecho es histórico, ¿no? En el 2017... yo recuerdo que junto a Monseñor Tobar Astorga, que en ese momento era mi obispo, marchamos hacia la Asamblea Legislativa haciendo esa petición de la prohibición de la ley de la minería. Entonces, si 7, 8 años después esa ley se quita, es lógico que la Iglesia retome nuevamente el tema. Yo recuerdo en otra ocasión cómo nos decían, ¿y por qué ustedes no se pronuncian en contra del aborto? Es que no es necesario. Nuestras leyes están bien puestas, que el aborto es un delito, ¿no? Estamos bien. Recuerdo otra reforma constitucional con el matrimonio, que debía de ser entre hombre y mujer, pero faltaba un detallito: así nacidos. Entonces, porque de repente podía decir alguien de hombre y mujer, pero ya un transgénero, ¿no? Entonces, o transexual. Entonces, ahí sí también la Iglesia hizo esa petición. Entonces ahora mismo... No hay necesidad porque ya está explícitamente constituido o escrito o descrito en la Constitución. Sí, eso es. Esos dos temas. Para poder no hay en algún momento darle respuesta a quienes dicen, bueno, ¿por qué no se pronuncian por estos temas? Incluso el cuestionamiento del oro que se tiene en Roma, exactamente, que como en su momento salió. ¿Qué piensa usted alrededor de todo ese tipo de calificativo que se da en este contexto? Lo que sucede es esto: el oro, como es un bien precioso, lo usan de manera personal, se usa de manera institucional. Los estados tienen ese metal, ha sido
base, ¿no? Porque ahora parece que hasta esa base se mueve de la economía mundial, ¿no? Porque es lo que da la solidez al valor del papel en el billete, ¿no? Entonces es lógico que también para el servicio de Dios en la liturgia este metal se use. Y sería una demagogia sacar ese tema porque la iglesia está en contra de la minería y ella usa oro, y este dato debemos de interpretarlo así. La iglesia en El Salvador está en contra de que se explote aquí, pero no en el mundo. ¿Y por qué esto? Porque en El Salvador somos un país pequeño, sobrepoblado y con escasez de agua. O sea, eso es. Esa es la razón por la cual existe una oposición per se en El Salvador, en el territorio salvadoreño, no en el mundo, que tienen a lo mejor otros países que se comparan que tienen más territorio. Pero más territorio, hablamos de miles de kilómetros cuadrados, ¿no? Y de extensiones donde no hay población cercana. ¿No convence el término de minería verde a la iglesia, padre? Yo he escuchado al respecto, tuve un dato de un ingeniero y dice que eso es posible, pero tienen que ser los gobiernos los que tienen que velar, pero de una manera casi con lupa, para que eso se cumpla, porque la gran empresa obviamente irá al menor costo para mayor ganancia. Entonces la minería verde, eso implicaría más costo a la empresa que va a explotar. Entonces en nuestros países donde lamentablemente la corrupción pasa por nuestras tierras y por nuestros países y por Latinoamérica, he ahí la desconfianza. Este programa lo dijo muchas veces cuando yo mismo en un momento dije que esta era una oportunidad para desarrollo, y lo sigo sosteniendo. Pero el tema es cuando ya se hace de una manera express, cuando ya se hace sin una información completa de los planes, cuando ya se tiene algo premeditado, ¿no? Y la fecha en que se hace esta aprobación y sin ninguna consulta. Ok, ¿no se retracta entonces de haber dicho que es no, por supuesto que derecho de explorar, siempre y cuando no existan, decía usted? Yo recuerdo que lo tuve aquí, siempre y cuando no existan daños a terceros, porque ese es el punto, ¿no? Exacto. En todo esto, solo las consecuencias que esto genera. No se retracta. No, claro que no. No, si lo sigue sosteniendo. Sí, es que lo escrito está, pero debemos de saber que una vez se tenga toda la información y pensar que en nuestro país ahora no se dan las condiciones, es obvio que como sacerdote me una a mi obispo, vaya con la voz de la conferencia episcopal, para que en este momento digamos a una sola voz a la Asamblea Legislativa que lo que conviene es la derogación de la ley. Interesante la aclaración, y no una voz disonante. Claro que no. Ok, y no una voz disonante. ¿Se han hecho los cálculos pertinentes con relación a esta presentación de este pliego de firmas para saber si van a tener respuesta o no de los diputados o del mismo presidente de la República? Quiero que hablemos de eso cuando regresemos. Voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. No nos cambie. Regresamos.
Buena hora para recomendarles saborear una taza de café, y qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto de la mañana. Disfrútenlo porque rico es calidad. Continuamos nuestra conversación esta mañana con el padre Edwin Baños, sacerdote y comunicador, y decía que cuáles son los cálculos que se han hecho, si lo queremos ver, cálculos políticos, para saber que van a tener una respuesta oportuna a esta petición que hicieron a la Asamblea Legislativa, o particularmente del presidente de la República, porque hemos visto que a raíz de expresiones como la que sucedió en el caso de Chivo Pep y otras, donde el presidente mismo hablaba de ciertas lecciones aprendidas por la expresión misma de la población, ¿podría ser el caso mismo de escuchar este sentimiento plasmado en firmas presentadas? ¿Qué piensan ustedes? Sí, ayer se presentaron, ahí están, lo dijo directamente Monseñor José Luis, que vamos a esperar la respuesta positiva, y también el silencio de ellos será para nosotros una respuesta. Y de ahí no adelantarnos a los acontecimientos, porque se trata de que todo sea de una manera pacífica, serena, democrática, exponernos este sentir. Yo he estado muy pendiente de lo que ha estado aconteciendo estos meses, y todos los domingos ha habido algún movimiento, aunque sea pequeño, siempre en contra de la minería. Recuerdo ese 23 de diciembre de 2024, cuando vi por primera vez una sesión de la Asamblea Legislativa completa. Nunca la había visto, pero era indicativo cómo la gente se manifestó, pero a cantidades, no a la minería. O sea, fue una cosa considerable. Y pudimos ver en ese momento cómo iban borrando mensajes, borrando y borrando y borrando. Lo podíamos ver, y también nos lo informaron de manera inmediata lo que estaba aconteciendo. Entonces a veces no queremos oír, no queremos tomar en cuenta, y por eso es que decimos, nos apartamos de todo interés político, económico, personal, social, nos apartamos de todo eso, y queremos exponer de manera clara pues que lo de la minería no conviene en nuestro país. ¿No acompaña entonces este tipo de acciones o protestas que se hacen paralelas, por ejemplo, en la Binaes? Este fin de semana hubo otro. Y concurro un poco retomando las declaraciones que en su momento Monseñor José Luis Escobar decía: no nos mueve, como hemos dicho, ningún otro interés, y usted me lo acaba de remarcar, ni de carácter político ni económico, sino solamente el bien del pueblo, que es el bien de todos, porque al final un evento como este, la explotación minera, nos va a afectar a todos si se lleva a cabo. Ahí está textualmente lo que decía. ¿No acompañan entonces esas acciones paralelas, sino más bien la viva expresión de la iglesia a través de ustedes? Nosotros como iglesia no hemos dicho una manifestación presencial en un lugar determinado. Nosotros como iglesia no hemos dicho una marcha de tal lugar a tal lugar, sino que hemos querido hacerlo con firma, y poniendo pues nuestro nombre, DUI y firma. Entonces, si esa manifestación es pacífica, si esa manifestación es bien intencionada, un feligrés católico pues tiene todo el derecho de ir, ¿no? Si él quiere, pero no ha sido invitado ni por un obispo ni por su párroco. Esto es importante, ¿no? Padre, la voz de la Iglesia Católica ha sido a lo largo de la historia tomada en cuenta a la hora de la toma de decisiones y de mucha influencia en todo el estamento, digamos, en todos los estamentos que tiene un Estado. Sí. ¿Es el caso de ahora? ¿Esperan eso? Esperamos eso, y la población salvadoreña debería de cuestionarse profundamente por qué es que la iglesia está diciendo esto. Porque si no fuera importante, si no fuera necesario, si no conviene a nuestro país, probablemente la iglesia estuviera
callada, no estuviera diciendo nada. El día de ayer, escuchar el escrito que se dio a la Asamblea Legislativa y que nuestros obispos firmaran sobre el papel, sobre la marcha, y eso se grabara y nosotros pudiésemos verlo, yo les digo, fue interesante porque cuando Monseñor Miguel Morán, el obispo de Santa Ana, firmó, yo como sacerdote me sentí representado ahí en él. Además de que di mi firma para pedir la derogación de la ley. Entonces yo pienso que un fiel católico, el que va a misa, el bautizado, el ciudadano honrado, consciente de que puede haber destrucción no solamente del medio ambiente, sino humano, se sienta representado en ese momento también por la petición que hacen nuestros obispos. ¿Existe hoy en día una buena relación entre la Iglesia y el estamento de poder en el país? ¿Hay una buena comunicación con el presidente y con el resto de autoridades? Lo voy a decir de manera personal y voy a decir lo que veo a nivel institucional. ¿Está bien a diferencia? Me parece que me deja bien de manera delimitada la respuesta, ¿no? De manera personal, el día de ayer yo me di un gran abrazo con el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea. Me lo encontré, lo saludé, somos amigos, estuvimos hablando un momento con él, le pregunté sobre el tema. Me voy a reservar lo que él me dijo porque el mismo arzobispo dijo que no necesitamos de reuniones privadas. Entonces nosotros esperamos que al ver las firmas ellos tomen una decisión. Con el ministro de Salud, también una cercanía en su momento con el encargado del sistema penitenciario, hemos tenido comunicación, y con otros diputados. Con la diputada Alexia Rivas también he tenido la oportunidad de hablar con ella. Entonces, de manera personal, la relación es amena. Y de mi parte, Ernesto, siempre el buen consejo para ellos. Siempre el buen consejo. Intenten hacer las cosas bien. Es una bendición que ustedes estén en esos puestos. Pero de manera institucional, con la conferencia episcopal, a mí me ha agradado que el arzobispo diga: no lo vamos a hacer a través de ningún diputado. No lo vamos a hacer directamente al presidente, sino que vamos a hacer un acto pacífico, sereno, democrático, presentándonos como ciudadanos y representando a estas 150,000 personas que han firmado, entregando estos papeles en la ventanilla de la Asamblea Legislativa. Entonces no pudiese decir yo como a llamadas, no a llamadas, y él ha dicho muy claro, no necesitamos de reuniones. Más allá de la voz pública, del compromiso que puede haber, hay que verlo en acciones, me quiere decir. Sí. Hay que ver la acción. Te voy a poner otro ejemplo. Estuve hace poco con el nuncio apostólico, que visitó Metapán, y le hice la pregunta, somos comunicadores, ¿no? Señor nuncio, ¿usted tiene una comunicación más directa e inmediata con la Santa Sede del Vaticano sobre la salud del Papa? Y él me dijo, sí, pero solo sabemos lo que públicamente saben todos. O sea, no hay algo más. Entonces, eso mismo he expresado yo con lo de la conferencia episcopal también, ¿no? Lo que vemos públicamente nada más. La vida humana es lo que más le interesó a Monseñor Romero, decía en palabras más, palabras menos, el representante del Papa, el representante del Vaticano acá en el país, Monseñor, el cardenal Gregorio Rosa Chávez, ¿no? Sí. Y decía, la vida humana es lo que más le interesó a Romero y está en peligro, decía. Ahí están. Por eso hemos hablado a la gente y ha reaccionado con una respuesta de rechazo a este proyecto de minería
y de apoyo a la vida. Él va a interceder por nosotros, que seamos capaces de seguir sus pasos, porque la vida es el gran regalo de Dios. Sí, es que es la vida humana. Nosotros hemos tenido formación con especialistas de Cáritas y hemos visto las consecuencias devastadoras, no solo en el medio ambiente, sino en la vida humana, de la explotación minera. Y tenemos casos muy cercanos, Guatemala y Honduras, donde las enfermedades son muy feas, o sea, horribles, ¿no? Cuando se ingiere o cuando llegan estos reactivos a la persona, ¿no? Los niños padecen unas enfermedades impresionantes. Pero hay unas precisiones de discurso oficial en la que dicen que el problema de la contaminación de ríos no es producto de la minería. Lo decía incluso el mismo presidente, recuerdo, que en una de sus intervenciones decía que los ríos de El Salvador no están contaminados por la minería, sino por otras causas. ¿Cómo responder a este planteamiento? Primero, que debería ocuparse el Estado en que esa contaminación con las heces que él mencionó no se siga dando, porque hay una irresponsabilidad en todas las constructoras de viviendas respecto de esta la contaminación y tirar esas aguas negras. Entonces, ocupémonos en esto. Pero si ya tenemos poca agua, están contaminadas y le metemos la minería, entonces es el apague y vámonos. Entonces, eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos como iglesia, detener. Y ocupémonos en purificar las aguas, en quitarles toda la contaminación. El tiempo se nos agotó. Padre, quiero hacerle una pregunta, quizás para ver una especie de conclusión. ¿Qué viene? ¿Hay tiempos para esperar o le dan el tiempo para que lo mediten los diputados al presentarse a la Asamblea Legislativa? Sí, no hay tiempo. Se ha entregado, vamos a esperar una respuesta positiva y que nuestros obispos en sus reuniones ordinarias o extraordinarias valoren cómo va este tema y ya ellos nos dirán pues más adelante cómo proceder. Le agradezco mucho su presencia en el programa y nos haya ampliado parte de esta iniciativa que llevó a cabo el día de ayer la conferencia Episcopal, que se presentó precisamente con este pliego de firmas a la Asamblea Legislativa. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, y una gran oportunidad para hacernos eco de lo que nuestros obispos hicieron ayer, y esperamos en los diputados, con mucho respeto, con mucho aprecio, que puedan derogar esta ley que va a traer mucho dolor, sufrimiento y muerte al pueblo salvadoreño. Te agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el presidente de ANDA nos viene a hablar también sobre aspectos que tienen que ver con la gestión de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA. Acompaña. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por hacerse acompañar de nuestra señal. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte del programa al ingeniero Jorge Castaneda, el expresidente de ANDA. Bienvenido, ¿cómo está, presidente? Bueno, un placer. Buenos días a todos aquí para buenas noticias y también, muy importante, Ernesto, es aclarar algunos temas. Por ejemplo, me encantaría tocar uno en particular, que es el tema de una situación que se presentó en Majucla hace un par de semanas. Nosotros el día de ayer estuvimos haciendo una verificación. Majucla es... Majucla, Cuscatancingo. Ok. Sí, así es. Entonces,
Digo esto porque siempre agradecemos que la población esté pues dando sus reportes. Ok, activa, denunciando, correcto, haciendo ver. Así es, estamos ahí para, ¿Qué pasó para escuchar a la población. Pues en Majucla lo que pasó, Ernesto, es que lo más importante es que el sistema está operando bien, ya con una presión adecuada. Pero lo curioso del caso es que hemos detectado que hay en algunos lugares desinformación, y esta desinformación genera un conflicto y una percepción muy diferente a la realidad. Y entonces el caso de Majucla, que lo estamos viendo por ahí, Sí. ya hemos ido a verificar. Yo les digo, en algunos casos, a veces ver para creer, ¿no? Y entonces nos desplazamos directamente a las comunidades y estamos haciendo un anuncio este día, Ernesto, de que comenzamos con un proceso de verificación in situ del funcionamiento de los sistemas, y eso también incluye la revisión de contadores, revisión de recibos, etcétera. Entonces estamos llegando a la comunidad y además, en este caso de Majucla, el día de ayer, además de verificar que el sistema efectivamente estaba funcionando bien, cuando algunas personas andaban desinformando en la comunidad de que no había agua, nosotros enviábamos técnicos a eso de en la medianoche, a veces llegaban a verificar y había agua. Sin embargo, hay otros intereses ahí de por medio. ¿Qué intereses? Intereses como por ejemplo, algunos quieren generar un conflicto, creo que por cuestiones coyunturales. Ideológicas, políticas. Sí, definitivamente va por ese lado. Por eso es que estamos llegando directamente a la comunidad, y gracias a esa verificación en campo que ya iniciamos, es que también pudimos detectar algunas cuestiones, como por ejemplo algunos medidores que no era posible la lectura, y que había algunas cuestiones de algunos cálculos que no estaban, digamos, ejecutados de manera correcta, y todo este tipo de cosas que son del pasado, las vamos a estar corrigiendo en el camino. Así que parte de eso, el problema. Correcto. Además de esto, hay procesos judiciales ya iniciados, y hay separación de algunos elementos de la institución. Estamos limpiando la institución. ¿Eso estamos hablando de este día o ayer, esta semana? Esta semana. ¿De procesos judiciales contra algunos que han estado involucrados en empleados de ANDA? Hay una mezcla de personal fuera de la institución y otro personal que es dentro de la institución. Entonces, aquí estamos para un proceso de mejora de la institución, y se ha separado a varios elementos. Hemos detectado también manipulación de válvulas en algunos sitios, así que decirles de que estamos trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República, y gracias a ello, el día de ayer se giraron algunas órdenes ya de captura. Pronto vamos a dar información al respecto para no entorpecer este proceso. Pero sí la noticia la tenemos acá de primera mano. Hay mucha tela que cortar, Ernesto. Así es. Interesante, ¿no? Vamos a estar a la expectativa entonces de poder ver los resultados de esos procesos indagatorios, como usted bien dice, para ir saneando de todos esos vicios que tiene la administración pública, en este caso muy en particular ANDA, ¿no? Sí, digamos, como dicen, de todo hay en la viña del Señor, y hay un proceso de mejora continua que se está llevando a cabo en la institución. Ahora se utilizan herramientas para la toma de decisiones. Lo más importante no es la herramienta, sino el uso y la efectividad en cuanto al servicio que se le puede dar a la población. Y es gracias a ello que algunos sectores han comenzado a experimentar mejoras en el servicio, más continuidad en el servicio, muy importante, una gestión de la presión en algunos casos, y vuelvo nuevamente al caso de Majucla. Ahí se dio, y la historia es así, se dio una rotura de una tubería de 6 pulgadas, estamos hablando de cerca de 15 centímetros de diámetro, correcto, sí es una tubería, digamos, no es pequeña, es una tubería media, que este colapso se dio cuando la tubería, en una zona en la que la tubería cruza una quebrada. ¿Por qué se dio ese colapso? Bueno, la infraestructura es viejísima. Hemos encontrado tuberías en otros lugares, Ernesto, de asbesto, cemento, tuberías que incluso con un pequeño tenedor o un cuchillo la gente puede hacerle daño a la tubería, o sea, algo muy, muy frágil, digamos, tuberías de más de 40 años. Entonces la mezcla de esa infraestructura antigua
provocó el colapso de esta tubería que iba al aire, como un puente, ¿no? Entonces, la primera acción que se hizo fue generar un bypass para comenzar, y comenzamos a repartir agua en diferentes zonas vinculadas a esta tubería, Cuscatancingo, una de ellas en la zona de Majucla. Pero lo que sucedió ahí es que en las casas de muchas de las familias de Majucla, a pesar de que tenían agua en el chorro afuera de su casa, algunos tenían problemas al interior de la red privada de ellos y no llegaba el agua hasta, por ejemplo, la regadera o la pila que tenían adentro. Entonces, si había agua afuera, nuestro servicio es llegar hasta el contador. Claro. Del contador hacia adentro ya es privado, que digamos. se conoce como la acometida, ¿no? Correcto. Nosotros llegamos hasta la acometida, ahí servimos el agua. Y ahí ya le corresponde al privado, al particular, correcto, meterla, ¿no? Así es. Y si a pesar de eso, nosotros siempre apoyamos a quien lo requiera, revisando también el resto internamente. de sí. Entonces lo que sucedió es que en algunas zonas no había agua dentro de la vivienda porque habían algunas obstrucciones. Y ahí se generó, ahí digo, el caos y la desinformación, porque algunos comenzaron a decir de que tenían un mes sin agua. Otros han aparecido en noticias recientes de que tienen 6 meses sin agua. Resulta que estos de 6 meses sin agua son sistemas que no son de ANDA. Y a pesar de eso, nosotros enviamos camiones cisterna para apoyar y con mucho gusto estamos también generando perfiles de proyectos para estos sistemas. En el caso de Majucla, regresando, que decían, tenemos un mes sin agua, cuando verificamos, pues sí tenían agua. Lo que sucedía era de que la presión había disminuido. Y es así como en la siguiente etapa lo que hicimos fue colocar una válvula reguladora de presión, y esa válvula reguladora de presión, lo que hicimos fue repartir agua del pasaje 11 al 16 en horas diurnas, debido a que la escuela de Majucla está colocada en ese bloque. Y también repartíamos agua del pasaje 1 al 10 en otro horario. Le informamos a la población. A mí me gusta mucho hablar directamente con la población, con los habitantes. Incluso formaba un grupo de WhatsApp donde estaba la junta directiva, pero la sorpresa con la que nos encontramos el día de ayer es que cuando yo conversaba con las personas, me dijeron, nunca nos enteramos de que ustedes estuvieron informando oportunamente. Y estuvimos informando durante el periodo en el que, después de tener estas contingencias el bypass que se generó primero para llevar agua, luego la válvula reguladora para repartir agua, sumado a los camiones cisterna, sumado a unos tanques que colocamos, resulta de que no se comunicó a la población a pesar de que estábamos en ese grupo. Significa de que ese grupo de la junta directiva pues no estaba comunicando efectivamente la información. Entonces el día de ayer, afortunadamente, pudimos corroborar que el sistema está operando muy bien, y lo mejor es tener la evidencia, y qué mejor que lo digan los mismos usuarios. Así que parte de esta dinámica es la que vamos a comenzar a implementar, llegando directamente a los lugares a hablar con las personas, porque estos núcleos donde se concentra la información y la comunicación hemos visto de que no son efectivos. Entonces la comunicación va a ser directo con los beneficiarios en cada sitio. Ok, voy a hacer una pausa aclarando un punto, porque me da la impresión que este es como el factor, el común denominador de muchas situaciones que se generan a raíz de las cosas que han venido solucionando a lo largo de la historia. No es la primera que creo que se presenta en el caso de ANDA, ¿no? Así habrán muchas. Pero creo que es importante también aprovechar su presencia para hablar del estatus actual de cómo va el tema de los grandes proyectos también, ¿verdad? Y cómo se logra poner, digamos, a tiempo y cumplir con esa misión por parte de la autónoma para poder distribuir agua y llevar agua, precisamente a pesar de todos estos grandes proyectos de apuestas estratégicas que se están haciendo en el área de construcción, ¿no? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Pausa, no me cambien, volvemos.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos en nuestra conversación con el presidente de ANDA, el ingeniero Jorge Castaneda, quien de primera mano pues nos ha dado también esta noticia de lo que se han girado órdenes de captura precisamente contra empleados de la institución y también de otras empresas que son las que son arrendatarias de proyectos, ¿no? No, en este caso... ¿No? O directamente de la institución. Es una... A ver, aquí hay una participación de un grupo. Ok. Y ese estaba conformado por personas externas a la institución, que era como el enlace con algunas personas que finalmente eran... Ahí se cometía el delito, ¿no? En conjunción con algunos empleados de la institución. De la institución. Entonces... Y de las cuales vamos a, decía usted, para no entorpecer, vamos más adelante vamos a dar de la investigación, pero los detalles. Esa es la noticia que tenemos hoy en día. Proyectos importantes para la población. El tema de la planta potabilizadora de Ilopango, que sin duda alguna, una vez, ¿cuál es el estatus que tiene? Una vez concluido, pues va a favorecer a mucho segmento poblacional, ¿no? Así es, 250,000 personas serán beneficiadas cuando el proyecto esté finalizado. ¿Cuál es el estatus? De momento tenemos, en términos generales, un avance del 40%. Y este proyecto tiene diferentes componentes. Número uno es la fuente de agua. En este caso, son 8 pozos que se están construyendo, de los cuales 2 ya están finalizados. Vamos con los restantes 6 pozos. Estos son los que van a proveer el agua que pasa por un sistema de tratamiento para darle la calidad adecuada. Entonces tenemos componente número 1, la fuente de agua. ¿Cuál es la fuente de agua? Pozos. ¿Cuántos? 8. ¿Cuántos ya están construidos? 2. Siguiente componente. Después de que se saque el agua, hay que hacer un tratamiento. La planta de tratamiento para agua potable tiene diferentes componentes, un almacenamiento, un sistema de... Hay todo un tren de potabilización, un laboratorio de calidad. Eso es el avance significativo y la meta es que antes del inicio de la estación lluviosa, los colados, digamos, de concreto estén finalizados en las etapas más críticas. Estamos hablando de las bases de unos edificios que se están construyendo y podemos ver cómo está el avance en la zona en la que la planta está en proceso de ejecución. Tenemos algunas cisternas que tienen una capacidad de más de 3.500 metros cúbicos y el tercer componente, Ernesto, es la conducción. En la conducción vamos por diferentes etapas. Ya se han colocado tuberías dobles de gran diámetro, estamos hablando de más de 20 pulgadas de diámetro. Ahí se pueden observar cuáles son las tuberías que se están colocando, material de primer nivel, primera calidad. Y estas etapas se están llevando a cabo en conjunto con el apoyo del Viceministerio de Transporte, con quienes estamos gestionando para que no exista una obstrucción al tráfico en algunas zonas. Evidentemente tenemos en algunos casos que cerrar algunos tramos de carriles para instalar esta doble tubería que llevarán agua hacia 7 distritos del área metropolitana de San Salvador, Ilopango, Soyapango, San Martín, estamos hablando de San Marcos, Santiago Texacuangos, San Francisco, Chinameca, etcétera. Así que esto va viento en popa. Ese es uno de los proyectos y el otro proyecto es el que va a beneficiar a zonas como La Bernal, como Giralvalle, como Mexicanos. Altamente poblada, ¿no? Densamente poblada. Así es. Ahí... Y todo el tema de tarifa y todo esto que siempre es punto neurálgico en esta situación, ¿no? Bueno, las tarifas no han sido modificadas. ¿Se han mantenido? Sí, desde el 2015 son exactamente las mismas tarifas. ¿El pliego tarifario quién lo aprueba, presidente? Y si es el mismo para todos, si lo queremos ver así. Sí, en cuanto al pliego tarifario, recalcar que es el mismo desde el 2015. Eso es la Junta de Gobierno que aprobó en su momento ese pliego tarifario y que no ha sufrido absolutamente ninguna modificación y no sufrirá modificación. Ahí se establecen diferentes bloques de consumo. Por ejemplo, el bloque más bajo, que es hasta 10 metros cúbicos, tiene un subsidio de cerca del 86%. Y casi el 95% de tarifa, digamos, de lo que podríamos decir el 95% de la cantidad de personas que tienen tarifa residencial, pues estamos hablando de que tienen un subsidio significativo, que estamos hablando arriba del 60%.
Así que al final de este cuentas, subsidio que se dio anunciado recientemente junto con el tema de la energía eléctrica, sí. ¿qué impacto ha tenido? Bueno, de esto, como lo anunció el presidente de la República, aplicaba para tarifa residencial. Por ahí apareció una persona hay un caso que apareció en San Miguel, donde pone un recibo, hace una queja, ¿no? Y dice, mire, me están cobrando más, pero había ocultado deliberadamente, había tapado la parte donde decía que era comercio. Fuimos a verificar, como les digo, nosotros siempre verificamos, fuimos a verificar en campo y resulta de que era un comercio. Para comercio no aplicaba para tarifa residencial. Bueno, esto fue efectivo, fueron cerca de las casi 900,000 cuentas que tenemos, las favorecidas fueron arriba de las 700,000 cuentas. De estas se hizo efectivo, quedaron aproximadamente unas 80,000 cuentas que ya habían hecho el pago antes del anuncio del presidente de la República y por tanto en la factura del mes de febrero también les apareció reflejado que su factura estaba pagada. Entonces, así el pliego tarifario, regresando, es el mismo, es el que se aprueba y se aprueba el mismo para todos, ¿no? Así es el mismo pliego tarifario. Así denuncian falta de agua en la colonia La Montaña, en Santa Tecla, llevan 6 meses, dice. Sí, son de los casos que ahí agradeceríamos. Número 1, agradecemos que siempre nos lo hagan saber. Número 2 es si pueden ser muy específicos. Hemos tenido usuarios que al final de cuentas cuando comenzamos a preguntar, mire, ¿dónde es? Nos damos cuenta que de pronto desaparecen, ya no dicen nada. Porque, repito, hay un interés en generar una situación que no refleja la realidad. Por eso es que nosotros vamos directamente con el usuario. Así que en este caso, si hay una denuncia con el número de cuenta de ANDA que nos proporcionen o el número de gestión, cualquiera de los dos, nosotros procedemos. Hemos estado revisando, por ejemplo, recientemente en algunas zonas que por el caso de, comentaba de que el día de ayer tuvimos la segunda etapa de la reparación de una fuga en la calle Los Isimiles. Eso lo dividimos en 2 etapas para no obstaculizar y no generar tráfico. Primero hicimos la atención a la fuga per se, tapamos y luego en la madrugada volvimos a destapar una pequeña parte para finalizar el trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se dan este tipo de acciones, lo que buscamos prioritariamente es cerrar algunas válvulas para no afectar para afectar a la minoría de la población, pero en algunos casos no queda de otra que cerrar el sistema completo. Esto es lo que afecta, por ejemplo, a Santa Tecla, afecta a mexicanos. Por eso es que un nuevo proyecto que ya está en ejecución, que es la mejora del sistema zona norte, llevará beneficios a esos lugares. Mexicanos, Ayutuxtepeque, estamos hablando también de Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva, se van a ver beneficiados y ahí que estamos haciendo es la rehabilitación de 19 pozos. Es una buena distribución y potabilización, es agua potable, agua para consumir. ¿Se puede consumir? Sí. Sí, se puede consumir. Claro, toda el agua que sale de las plantas potabilizadoras de ANDA, todas sin excepción, 100%, cumplen con la calidad para consumo humano. ¿Qué pasa en algunos lugares? Y esto es muy importante, es que a veces la contaminación, aquellos que tienen cisterna y no limpian la cisterna, a veces la contaminación se puede dar en la cisterna, ahí se degrada la calidad del agua. A veces nos hemos encontrado en algunos sitios, por ejemplo en la zona de aquí cerca de las oficinas de obras públicas, había un negocio privado y decía no tenemos agua. Fuimos a revisar, resulta que nos permitieron acceder al sistema interno y ahí encontramos la tubería que estaba tapada con arena. Entonces, ¿qué había pasado? Que hicieron un proceso constructivo y en ese proceso constructivo no tuvieron el cuidado las personas que estaban poniendo la nueva tubería al interior de la construcción y entonces se tapó. Por eso también quiero aprovechar, Ernesto, a hacer énfasis en que vamos a lanzar la Escuela Técnica del Agua, algo que estamos trabajando de la mano de INCAF y también estamos trabajando de la mano de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Ahí se va a formar
a técnicos especialistas desde fontanería, mecatrónica, uso de otro tipo de herramientas para la toma de decisiones y mejorar el servicio a la población. Así que en su momento vamos a estar compartiendo el momento en el que vamos a inaugurar esta Escuela Técnica del Agua con INCAF. Bueno, nos quedamos un poco también, digamos, con la información, la noticia de que recientemente también la institución recibió la certificación internacional en gestión de proyectos, ¿no? Sí, es un orgullo, digamos, que parte del equipo de la institución esté certificado a nivel internacional por el prestigioso Project Management Institute. Lo más importante no es la certificación, sino en poner a disposición de la población este conocimiento para ir mejorando los sistemas, y es parte de la innovación que se lleva a cabo dentro de la institución. A través de esta innovación como repito, es una herramienta para mejorar la calidad del servicio, y es lo que se está logrando en este momento poco a poco. Falta mucho por hacer, lo sabemos, falta mucho por hacer, y seguimos avanzando, lo más importante, en la ejecución de estos proyectos que van a beneficiar, Ernesto, cuando estén todos finalizados, que estamos hablando de que las primeras etapas se van a dar en los próximos años, en los próximos 2 años, se va a beneficiar y va a mejorar el servicio a 1.5 millones de habitantes. Entonces estamos ya en procesos avanzados de la ejecución de estos tipos de proyectos, y como sabemos, Ernesto, hay personas que el progreso no les gusta, entonces ya estamos, digamos, preparados y conscientes de que se vienen situaciones desafiantes, pero seguimos construyendo la mejor versión de nuestro hermoso país. Le agradezco muchísimo, bueno, de primicia tener la información sobre el proceso de investigación dentro de la institución, y también la actualización con estos datos. Ingeniero, gracias por habernos acompañado. Le agradezco mucho. Gracias, bendiciones. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Son las 8 de la mañana en punto. Quédese con nosotros, continúe con nuestra programación. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.